Bienvenidos al programa Ventana a la Historia nuevamente. Queridos televidentes, hoy tenemos con nosotros a un primera espada de la historia del derecho español. Tenemos con nosotros al doctor Juan Carlos Domínguez Nafría, rector de la Universidad San Pablo CEU. Muy buenas, Juan Carlos. Buenas tardes, Paco. Bienvenido a Cádiz y muchísimas gracias por venir. Brevemente voy a intentar presentar al rector de la Universidad CEU San Pablo, alguien que es muy querido y muy respetado en estas tierras, que ha dado ya varias conferencias sobre el constitucionalismo que es de nuestra provincia. Y decir del doctor Domínguez Nafría, que es catedrático de Historia del Derecho de la Universidad San Pablo CEU. Además, es de rector, es miembro también de la Academia de Jurisprudencia, de la Real Academia de Jurisprudencia, miembro también del Observatorio del Instituto de la Inquisición. Ha publicado en numerosas revistas de prestigio nacional e internacional, numerosas conferencias en diversos países, así que, como les digo, tenemos el honor de tener a un gran conferenciante que hoy dará con nosotros una conferencia en San Fernando en la jornada Milicia y Cortes. Y bien, sobre este tema queríamos preguntarte ¿en qué estado se encontraban las Fuerzas Armadas al comienzo de la Guerra de Independencia? Antes de contestar a esa pregunta, que es bastante compleja, tengo que decir que el que está encantado de venir a Cádiz siempre que me invitas soy yo, y disfruto muchísimo viendo la bahía, como estábamos mirándola hace unos minutos. ¿En qué estado se encontraban las Fuerzas Armadas españolas o los ejércitos españoles en 1808? Hay muchas perspectivas. Por simplificar, una perspectiva objetiva, el estado de la fuerza, y una perspectiva que casi me interesa más, que es la perspectiva subjetiva. La perspectiva objetiva, pues la Marina, después de las derrotas de San Vicente y de la batalla de Trafalgar, se encontraba en un estado muy, muy difícil, a lo que ayudaba otra crisis económica, la que tenían a comienzos del siglo XIX nuestros antepasados. Había marinos que llevaban sin cobrar su salario 16 meses. Digamos que el presupuesto era 100, pero solamente se invertía 50. Entonces lo que había quedado, porque era la segunda, tercera marina del mundo, lo que había quedado después de la batalla de Trafalgar era algo bastante minusvalorado, teniendo en cuenta que lo que había que mantener eran las comunicaciones con América. Luego también hay que decir que lo que quedó a salvo estaba en Cartagena y bueno, pues consiguieron evadir o eludir la presión francesa, escaparon hacia las Baleares, luego a Mallorca, me parece que fueron entre navíos y fragatas unos 12, lo mejor que había, y eso se salvó y tuvo una importante participación en la Guerra de la Independencia. En el caso del ejército de tierra, pues puede decirse prácticamente lo mismo. La caballería era inexistente. Lo mejor de las Fuerzas Armadas se había ido a Dinamarca con el Marqués de la Romana, y aquí había quedado una situación pues muy precaria en nuestras Fuerzas Armadas. Aunque todo hay que relativizarlo, depende. Las fuentes inglesas dicen que esto era un desastre, que los militares españoles no servían poco menos para nada, pero sí, los militares españoles no servían prácticamente para nada, pero en Bailén derrotaron por primera vez a un ejército francés. Entonces también hay fuentes que intentan decir, no, es que ese ejército francés pues eran bisoños, no sabían, no tenían los pobrecitos agua. Bueno, es la primera derrota de las fuerzas francesas en Europa. ¿Y quién la hizo? El ejército español, por supuesto, ayudado de paisanos. Y aunque me esté extendiendo un poco en esta respuesta, el elemento cualitativo. El elemento cualitativo era aún más difícil. Las fuerzas de tierra habían sido derrotadas ante ese nuevo ejército que aparece después de la Revolución Francesa, en la guerra contra la Convención, en 1793, 1795, y se habían enfrentado a un mundo nuevo y no habían salido bien parados. Pero al mismo tiempo se habían quedado sin reyes, y los reyes eran los que daban identidad al Estado y a las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas lo eran del rey, servían al rey. No tenemos reyes, ¿a quién servimos? Estaban en un estado de desconcierto y tuvieron que transcurrir varios meses, al menos 2 meses, el 2 de mayo, para que, bueno... Esa cefalía... afectó muchísimo. Y ese punto moral, cuando hablamos de Fuerzas Armadas, es tan importante como el material. Pues queríamos preguntarte también, porque sabemos que hoy la conferencia que vas a dar es sobre Constitución de Cádiz y Fuerzas Armadas. ¿Qué nos dice nuestra Carta Magna de 1812 sobre las Fuerzas Armadas? Dice muchas cosas, unas que están en la letra de los artículos del título octavo de la Constitución, son 10 artículos que tratan de las Fuerzas Armadas, y luego hay otras cosas que quedan en el fondo y que hay que hurgar en los debates para saber qué es lo que se quiere. Y lo que se quiere esencialmente es transformar esos ejércitos que lo eran del rey, que servían al rey. Por eso había suizos, belgas, ya no tantos como en el 18, pero aún seguían existiendo. Te encuentras entre los generales nombres suizos, en fin. Eso es lo que se dice en el trasfondo. Cambiar lo que son los ejércitos del rey a los ejércitos de la nación. ¿Y cómo hacerlo? Pues vigilando mucho al rey para que el rey no tuviera todo el poder sobre ese instrumento que no se debe olvidar nunca, que es el instrumento fundamental del Estado. España tiene 3 instituciones básicas, fundamentales: el rey, la monarquía, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Si el rey controla esas Fuerzas Armadas, el nuevo Estado que se diseña en la Constitución de Cádiz puede peligrar. Y detrás de la letra, de la organización, siempre está esa desconfianza hacia el poder del rey. Bueno, es que queríamos preguntarte, estos militares de la época, ¿dónde se informaban? ¿Qué podríamos decir de los centros de enseñanza militar de la época? Hoy tenemos Marín, tenemos Zaragoza para el ejército de tierra. ¿Qué podemos decir de las academias en estos momentos? ¿En qué estado están? Durante la guerra las academias están en una situación también complicada. En plena guerra y casi todo el territorio nacional ocupado por el enemigo es difícil. Pero es cierto que a lo largo del siglo XVIII se consolida una manera de trabajar, una manera de hacer, de estudiar, de fabricar, si me permites la expresión, al cuerpo de oficiales. Y eso se hace desde el espíritu ilustrado que surge con el primer Borbón, con Felipe V, desde los primeros años, desde 1701, con las ordenanzas de Flandes. Pero ese espíritu ilustrado se va a concentrar, más que en la propia universidad, fíjate, en 2 instituciones, en las academias, estas academias que existen de artes, de historia, de la lengua, de jurisprudencia también, en las academias y en las escuelas militares, en los centros de formación militar, particularmente los de artillería, que terminan concentrándose en una de las grandes escuelas de artillería de Europa, que es la de Segovia, que también tiene un centro de investigación, un centro químico para la investigación y una de las bibliotecas más ilustradas o mejores de la ilustración europea. Las de los marinos en Cádiz, en primer lugar, luego también aparece en Ferrol, en Cartagena, pero la de Cádiz es absolutamente esencial. ¿Y qué se están formando allí? Intelectuales científicos y caballeros nobles, porque la asimilación entre el oficial y el noble empieza a ser casi absoluta. Ese título de esta película que conocemos todos, Oficial y Caballero, encaja perfectamente, primero en esa manera de ser y de pensar, y en esa manera de formar a estos oficiales. Y luego durante la guerra sí hay que destacar la academia que se organiza en San Fernando, que mandaba el teniente coronel Gil Bernabé, y que es muy interesante por otra razón, porque es la primera en la que se forman todas las armas y cuerpos. Digamos que es un ensayo de lo que habría de ser después la Academia General Militar. Y eso fue muy interesante. Y ya sabes que allí se formó uno de los grandes militares del siglo XIX, Baldomero Espartero. Queríamos preguntarte porque, como has dicho, esa unión de nobleza y caballero, de cadete, queríamos preguntarte, después de la Constitución de 1812 se produce lo que varios amigos nuestros han hablado muchas veces como la confusión
la confusión de estados. Anteriormente, para que nuestros televidentes se enteren más del tema, ¿cuáles eran los requisitos para ser oficial? ¿Hacía falta ser noble? ¿Qué es lo que se pedía? Uy, necesitaríamos algo más que los minutos que permite la televisión para hablar de este tema. La nobleza en los siglos XVI y sobre todo en el XVII se despega de su misión militar, que además está en el propio origen de la nobleza, pero se despega. Y sin embargo, en el siglo XVIII, sobre patrones que traen los Borbones o los Borbón de Francia, se intenta que toda la oficialidad sea noble. ¿Por qué? Porque controlan el aparato más importante del Estado. Es decir, la nobleza al servicio de las Fuerzas Armadas. Entonces exigía que para ser cadete regimental, luego para ingresar en esas academias, tenías que acreditar la nobleza a fuero de España. Es decir, tenías que acreditar 4 apellidos de tus 4 abuelos nobles, a través de expedientes o de otras fórmulas. ¿Esto se consigue? Pues sí, la verdad es que sí. No llegaba al 50% de nobleza en 1700 y poco, y a finales del 18 el 95% de la oficialidad era noble. No es exactamente así, porque bastaba con ser hijo de capitán para asimilarte a noble e ingresar como cadete, o para ser hijo de teniente coronel para ingresar en academias como las de artillería de Segovia o la de ingenieros que termina en Alcalá de Henares. Hay una cierta endogamia y no todos son nobles, pero con esa asimilación sí que se identifica ejército o gobierno del ejército con nobleza. ¿Qué se consigue? Pues precisamente que el poder más importante esté en manos del estamento nobiliario. Pero aunque me alargue un poco en la respuesta, eso que dicen estos amigos nuestros sobre la confusión de estados, y es una frase preciosa, yo diría que es muy expresivo, pero sin embargo no es exacto, porque esto que va a suceder en 1711, por un decreto de las Cortes de Cádiz, que es la supresión de exigir la prueba de nobleza para ingreso en la oficialidad, no es la confusión de estados, porque hablar de confusión de estados quiere decir que los estados siguen existiendo, pero que se están confundiendo. No. Lo que hacen las Cortes de Cádiz es decir que todos son iguales con independencia de su origen, noble o no noble. Entonces no hay confusión, lo que hay es supresión de estados y la aplicación de ese principio de igualdad para el ingreso en la oficialidad militar. Es magnífico escuchar a un catedrático de Derecho Constitucionalista y puntualizar sobre estos temas tan interesantes. Quería preguntarte también, Juan Carlos, ¿qué podemos decir de la creación de la milicia nacional en esta época? Bueno, antes lo he apuntado. ¿Qué es lo que dice la Constitución de las fuerzas, sobre las Fuerzas Armadas Españolas? Pues que dejen de ser Fuerzas Armadas al servicio exclusivo del rey, que se identifica en la monarquía absoluta con el Estado, para ser ejército, Fuerzas Armadas al servicio de la nación. Pero también he indicado que el peligro es el rey. La desconfianza es hacia el poder del rey, que en un sistema constitucional ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo. Entonces, hay que contrapesar ese mando del rey sobre las Fuerzas Armadas, sobre el ejército y la armada. ¿Cómo se contrapesa? Con las milicias nacionales, que son tropas discontinuas, provinciales, dedicadas a mantener el orden público, pero en realidad se considera que deben de ser la quinta esencia para defender el nuevo régimen político constitucional. Hablar de milicias y hablar de defensa del sistema liberal es lo mismo. ¿Frente a quién? Aparte de sus misiones de orden público, como decía antes, frente a las tropas de continuo servicio que sí manda, dirige y gobierna el rey. Y no se equivocaron, no se equivocaron los constituyentes de Cádiz, porque en 1714 lo primero que hizo Fernando VII es, con el ejército del general Lío, las tropas que le puso a su disposición, suprimir toda la obra de las Cortes de Cádiz, toda la obra legislativa de las Cortes de Cádiz, incluyendo esto que estamos diciendo, que sí tendría su vigencia después, sobre todo en el trienio liberal, y una vez ya fallecido, pues Fernando VII pues también tuvo, después de la sargentada de la Granja, pues también tuvo una vigencia transitoria la Constitución de Cádiz. Pero, aunque también me esté extendiendo otra vez en la respuesta, la Constitución de Cádiz no hay que verla solamente en una dimensión nacional, sino también internacional. La influencia de la Constitución de Cádiz en toda Hispanoamérica y también en Italia
fue importantísima, porque no podemos olvidar que la Constitución de Cádiz es la tercera constitución liberal del mundo. La primera es la norteamericana, que a veces se nos olvida. Bueno, luego las francesas, 91, 93, y luego la española, la que hicieron estos hombres aquí sitiados. Y eso es algo antológico, algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos en España, porque lo que aquí a lo mejor no apreciamos tanto, te aseguro que a nivel internacional es algo apreciado y conocido, en Italia, en Sicilia sobre todo. Allí estuvo vigente en 1800. Sí, efectivamente, así es. Pues, el señor rector, Juan Carlos, gracias por venir a nuestro programa y gracias por esta entrevista que nos has concedido. Cuando tú quieras, Paco, me tienes a tu disposición, como sabes. Y hoy esperemos que salga magnífico la conferencia sobre este tema tan interesante en San Fernando y te emplazamos a nuevos programas de Ventana a la Historia. Muchísimas gracias. Y señores, pues la próxima semana nos vemos en otro programa de Ventana a la Historia. Gracias.